Espero que ese no sea el último aplauso que reciba, pero nos reunimos en esta conferencia, por supuesto, para hablar de seguridad y, normalmente, nos referimos a amenazas a nuestra seguridad externa. Veo a muchos grandes líderes militares reunidos aquí hoy, pero mientras que la administración Trump está muy preocupada por la seguridad europea y cree que podemos llegar a un acuerdo razonable entre Rusia y Ucrania, y también creemos que es importante en los próximos años que Europa dé un paso adelante a lo grande para proveer su propia defensa. La amenaza que más me preocupa a Europa no es Rusia, no es China, no es ningún otro actor externo, y lo que me preocupa es la amenaza desde dentro, el retroceso de Europa de algunos de sus valores más fundamentales, valores compartidos con los Estados Unidos de América. Ahora me llamó la atención que un excomisario europeo apareciera recientemente en televisión y sonara encantado de que el gobierno rumano acabase de anular una elección completa. Advirtió que si las cosas no salen como estaba planeado, lo mismo podría pasar en Alemania también. Ahora bien, estas declaraciones arrogantes son impactantes para los oídos estadounidenses. Durante años nos han dicho que todo lo que financiamos y apoyamos es en nombre de nuestros valores democráticos compartidos. Todo, desde nuestra política en Ucrania hasta la censura digital, es construir como una defensa de la democracia. Pero cuando vemos que los tribunales europeos cancelan elecciones y altos funcionarios amenazan con cancelar otras, debemos preguntarnos si nos estamos exigiendo un estándar adecuadamente alto, y digo nosotros mismos porque creo fundamentalmente que estamos en el mismo equipo. Debemos hacer más que hablar de valores democráticos, debemos vivirlos ahora dentro de la memoria viva de muchos de ustedes en esta sala. La Guerra Fría posicionó a los defensores de la democracia contra fuerzas mucho más tiránicas en este continente, y consideren el lado en esa lucha que censuró a los disidentes, cerró iglesias, canceló elecciones. ¿Eran ellos unos buenos tipos? Ciertamente no, y gracias a Dios perdieron la Guerra Fría. Perdieron porque no valoraron ni respetaron todas las bendiciones extraordinarias de la libertad de evitar, de cometer errores, de inventar, de construir. Como resulta que no se puede ordenar la innovación o la creatividad, así como no se puede obligar a las personas a pensar, sentir o creer. Y creemos que esas cosas están ciertamente conectadas y, lamentablemente, cuando miro a Europa hoy, a veces no está tan claro. ¿Qué pasó con algunas de los ganadores de la Guerra Fría? Miro a Bruselas, donde los comisarios de la UE advirtieron a los ciudadanos que tienen la intención de cerrar las redes sociales durante tiempos de disturbios civiles en el momento en que detecten lo que han juzgado como contenido de odio, o a este mismo país donde la policía ha llevado a cabo redadas contra ciudadanos sospechosos de publicar comentarios antifeministas en línea como parte de la lucha contra la misoginia en Internet, un día de acción. Miro a Suecia, donde hace 2 semanas el gobierno condenó a un activista cristiano por participar en las quemas del Corán que resultaron en el asesinato de su amigo y, como señaló el juez en su caso, de manera escalofriante, las leyes de Suecia supuestamente profeministas. La libertad de expresión no se concede en realidad, y estoy citando una libertad de pasar a hacer o decir cualquier cosa sin correr el riesgo de ofender al grupo que sostiene esa creencia. Y quizás lo más preocupante es que miro a nuestros muy queridos amigos del Reino Unido, donde el retroceso de los derechos de conciencia ha colocado las libertades básicas de la Gran Bretaña religiosa en particular en la mira. Hace poco más de 2 años, el gobierno británico acusó a Adam Smith Connor, un fisioterapeuta de 51 años y veterano del ejército, del atroz crimen de pararse a 50 metros de una clínica de abortos y orar en silencio durante 3 minutos sin obstruir a nadie, sin interactuar con nadie, solo orando en silencio por su cuenta después de que la policía británica lo vio y exigió saber por qué estaba orando. Adam respondió simplemente que era en nombre del hijo no nacido que él y su exnovia habían abortado años antes. Ahora los oficiales no se movieron. Adam fue declarado culpable de violar la nueva ley de amortiguadores del gobierno que penaliza la oración silenciosa y otras acciones que podrían influir en la decisión de una persona a 200 metros de una instalación abortos. Fue sentenciado a pagar miles de libras en costos legales a la fiscalía. Ahora me gustaría poder decir que esto fue una casualidad,
un ejemplo único y loco de una ley mal escrita que se promulgó contra una sola persona. Pero no, en octubre pasado, hace solo unos meses, el gobierno escocés comenzó a distribuir cartas a los ciudadanos cuyas casas se encontraban dentro de zonas de acceso tan seguras, advirtiéndoles que incluso la oración privada dentro de sus propios hogares puede equivaler a violar la ley. Naturalmente, el gobierno instó a los lectores a denunciar a cualquier conciudadano sospechoso de ser culpable de un delito de pensamiento. En Gran Bretaña y en toda Europa la libertad de expresión, me temo, está en retirada y en interés de la comedia, mis amigos, pero también en interés de la verdad. Admito que a veces las voces más fuertes a favor de la censura no han venido de dentro de Europa, sino de dentro de mi propio país, donde la administración anterior amenazó e intimidó a las empresas de redes sociales para que censuraran la llamada desinformación como, por ejemplo, la idea de que el coronavirus probablemente se había filtrado de un laboratorio en China. Nuestro propio gobierno alentó a las empresas privadas a silenciar a las personas que se atrevieron a pronunciar lo que resultó ser una obviedad. La verdad. Por eso vengo aquí hoy no solo con una observación, sino con una oferta, y así como la administración de la oferta parecía desesperada por silenciar a la gente por decir lo que pensaba, la administración Trump hará precisamente lo contrario, y espero que podamos trabajar juntos en eso. En Washington hay un nuevo sheriff en la ciudad y bajo el liderazgo de Donald Trump podemos estar en desacuerdo con sus puntos de vista, pero lucharemos para defender su derecho a ofrecerlo en la plaza pública. Estemos de acuerdo o no, ahora estamos en el punto, por supuesto, en que la situación se ha vuelto tan mala que, este diciembre Rumanía directamente canceló los resultados de una elección presidencial basada en las débiles sospechas de una agencia de inteligencia y una enorme presión de sus vecinos continentales. Ahora, según tengo entendido, el argumento fue que la desinformación rusa había infectado las elecciones rumanas, pero le pediría a mis amigos europeos que tengan algo de perspectiva. ¿Pueden creer que está mal que Rusia compre anuncios en las redes sociales para influir en sus elecciones? Ciertamente lo hacemos. Pueden condenarlo en el escenario mundial, incluso, pero si su democracia puede ser destruida con unos pocos cientos de publicidad digital de un país extranjero, entonces no era muy fuerte para empezar. Ahora la buena noticia es que creo que sus democracias son sustancialmente menos frágiles de lo que mucha gente aparentemente teme, y realmente creo que permitir a nuestros ciudadanos, al decir lo que piensan, se harán aún más fuertes, lo que por supuesto nos lleva de nuevo a Múnich, donde los organizadores de esta misma conferencia han prohibido a los legisladores que representan a partidos populistas tanto de izquierda como de derecha participar en estas conversaciones. Ahora bien, de nuevo, no tenemos que estar de acuerdo con todo o con nada de lo que la gente dice, pero cuando la gente representa a los líderes políticos que representan a un electorado importante, nos corresponde al menos participar en el diálogo con ellos. Ahora bien, para muchos de nosotros del otro lado del Atlántico parece cada vez más como viejos intereses arraigados que se esconden detrás de horribles palabras de la era soviética como desinformación y desinformación, a quienes simplemente no les gusta la idea de que alguien con un punto de vista alternativo pueda expresar una opinión diferente o, Dios no lo quiera, votar de una manera diferente o, peor aún, ganar una elección. Ahora bien, esta es una conferencia de seguridad y estoy seguro de que todos ustedes vinieron aquí preparados para hablar sobre cómo tenderían exactamente a aumentar el gasto de defensa en los próximos años en línea con algunos nuevos objetivos, y eso es genial porque, como el presidente Trump ha dejado muy claro, cree que nuestros amigos europeos deben desempeñar un papel más importante en el futuro de este continente. No creemos que haya oído el término compartir la carga, pero creemos que es una parte importante de estar en una alianza compartida, que los europeos den un paso adelante mientras Estados Unidos se centra en áreas del mundo que están en gran peligro. Pero permítanme preguntarles también cómo empezarán a pensar en el tipo de cuestiones presupuestarias si no sabemos qué es lo que estamos defendiendo en primer lugar. Ya he oído mucho en mis conversaciones y he tenido muchas conversaciones excelentes con muchas personas reunidas aquí en esta sala. He oído mucho sobre lo que deben defenderse y, por supuesto, eso es importante,
Pero lo que me ha parecido un poco menos claro y, sin duda, creo que, para muchos de los ciudadanos de Europa, es que es exactamente lo que se están defendiendo. ¿Cuál es la visión positiva que anima este pacto de seguridad compartida que todos creemos que es tan importante y creo profundamente que no hay seguridad si tienes miedo de las voces, las opiniones y las conciencia que guía a su propio pueblo? Europa enfrenta muchos desafíos, pero la crisis que enfrenta este continente ahora mismo, la crisis que creo que enfrentamos todos juntos, es una de nuestra propia creación. Si se presenta con miedo de sus propios votantes, no hay nada que Estados Unidos pueda hacer por usted, ni tampoco hay nada que ustedes puedan hacer por el pueblo estadounidense que me eligió a mí y eligió al presidente Trump. Se necesitan mandatos demócratas para lograr algo de valor en los próximos años. No hemos aprendido nada de que los mandatos delgados producen resultados inestables, pero hay mucho de valor que se puede lograr con el tipo de mandato democrático que creo que surgirá de ser más receptivo a las voces de sus ciudadanos, si va a disfrutar de economías competitivas, si va a disfrutar de energía accesible y segura en la cadena de suministro. Entonces, necesitan mandatos para gobernar porque hay que tomar decisiones difíciles para disfrutar de todas estas cosas. Y por supuesto, sabemos muy bien que en Estados Unidos no se puede ganar un mandato democrático censurando a los oponentes o encarcelándolos, ya sea el líder de la oposición, un cristiano humilde que ora en su propia casa o un periodista que intenta informar las noticias. Ni se puede ganar uno ignorando a su electorado básico en cuestiones como quien llega a ser parte de nuestra sociedad compartida. Y de todos los desafíos urgentes que enfrentan las naciones representadas aquí, creo que no hay nada más urgente que la migración masiva. Hoy, casi 1 de cada 5 personas que viven en este país se mudó aquí desde el extranjero. Por supuesto, es un número histórico. Es un número similar, por cierto. En los Estados Unidos también es un máximo histórico. El número de inmigrantes que ingresaron a la UE desde N países de la UE se duplicó solo entre 2021 y 2022 y, por supuesto, ha aumentado mucho desde entonces y conocemos la situación no se materializó en el vacío. Es el resultado de una serie de decisiones conscientes tomadas por políticos de todo el continente y otros en todo el mundo en el lapso de una década. Vimos los horrores provocados por estas decisiones ayer en esta misma ciudad y, por supuesto, no puedo volver a mencionarlo sin pensar en las terribles víctimas que tuvieron un hermoso día de invierno en Múnich arruinado. Nuestros pensamientos y oraciones están con ellos y permanecerán con ellos. ¿Pero por qué sucedió esto en primer lugar? Es una historia terrible, pero es una que hemos escuchado demasiadas veces en Europa y, lamentablemente, demasiadas veces también en los Estados Unidos. Así como un solicitante de asilo, a menudo un joven de 20 y tantos años ya conocido por la policía, hace estallar un coche contra una multitud y destroza una comunidad. ¿Cuántas veces debemos sufrir estos terribles reveses antes de cambiar de rumbo y llevar nuestra civilización compartida en una nueva dirección? Ningún votante de este continente fue a las urnas para abrir las compuertas a millones de inmigrantes sin examinarlos, pero ya saben lo que hicieron. Votaron por Inglaterra, votaron por el Brexit y estén de acuerdo o no, votaron por él y cada vez más en toda Europa votan por líderes políticos que prometen poner fin a la migración fuera de control. Ahora estoy de acuerdo con muchas de estas preocupaciones, pero no tienen que estar de acuerdo conmigo. Simplemente creo que a la gente le importan sus hogares, le importan sus sueños, le importa su seguridad y su capacidad para proveer para sí mismos y sus hijos y son inteligentes. Creo que esta es una de las cosas más importantes que he aprendido en mi breve tiempo en política, al contrario de lo que se puede escuchar un par de montañas más allá de Davos. Los ciudadanos de todas nuestras naciones no suelen pensar en sí mismos como animales educados o como engranajes intercambiables de una economía global y no es de sorprender que no quieran que sus líderes los trastoquen o los ignoren implacablemente y es asunto de la democracia decidir estas grandes cuestiones en las urnas. Creo que desestimar a la gente que desestima sus preocupaciones o peor aún, cerrar los medios, cerrar las elecciones o excluir a la gente de un proceso político no protege nada. De hecho,
Es la forma más segura de destruir la democracia, y hablar y expresar opiniones no es interferencia electoral. Incluso cuando la gente expresa opiniones fuera de su propio país, e incluso cuando esas personas son muy influyentes, y créanme, digo esto con todo humor. Si la democracia estadounidense pudiera sobrevivir a 10 años de Greta Thunberg, regañándolos, pueden sobrevivir unos meses de Elon Musk, pero ¿qué democracia alemana? ¿Qué democracia estadounidense, alemana o europea sobrevivirá? Es decirles a millones de votantes que sus pensamientos y preocupaciones, sus aspiraciones, sus peticiones de ayuda no son válidas o no merecen siquiera ser consideradas. La democracia se basa en el principio sagrado de que la voz del pueblo importa. No hay lugar para cortafuegos. O se defiende el principio o no. Los europeos, el pueblo, tienen voz. Los líderes europeos tienen una opción, y mi firme creencia es que no tenemos por qué tener miedo del futuro. Podemos aceptar lo que nos dice nuestro pueblo, incluso cuando sea sorprendente, incluso cuando no estemos de acuerdo. Y si lo hacemos, podemos afrontar el futuro con certeza y confianza, sabiendo que la nación está detrás de cada uno de nosotros. Para mí, esa es la gran magia de la democracia. No está en estos edificios de piedra o en estos hermosos hoteles. Ni siquiera está en las grandes instituciones que hemos construido juntos como una sociedad compartida. Creer en la democracia es entender que cada uno de nuestros ciudadanos tiene sabiduría y tiene voz, y, si nos negamos a escuchar esa voz, incluso nuestras luchas más exitosas asegurarán muy poco. Como dijo una vez el Papa Juan Pablo II, en mi opinión, uno de los campeones más extraordinarios de la democracia en este continente o cualquier otro, no tengamos miedo. No debemos tener miedo de nuestra gente, incluso cuando expresan opiniones que no coinciden con las de su liderazgo. Gracias a todos, buena suerte a todos, que Dios los bendiga.